Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro gozo estar aquí compartiendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Estamos en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, donde el profeta Elías dice a todo el pueblo de Dios. Es una pregunta para cada uno de nosotros también. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Repito, se dirige al pueblo y dice Elías el profeta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La idea de claudicar habla de titubear o vacilar entre dos pensamientos. Entonces vamos a desarrollar este tema bajo este título, ¿hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Personalmente, tú o yo recibiendo este mensaje. Bueno, Elías fue llamado a predicar a Israel en tiempos de sequía a causa de la gran idolatría del pueblo de Dios. Capítulo 17, versículo 1 dice, por 3 años y medio duró, no dice exactamente ahí, pero en otro pasaje. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en el libro de Santiago capítulo 5, 3 años y medio duró la sequía por la idolatría del pueblo. Acab era rey de Israel en este tiempo de maldad multiplicándose cada vez más. ¿Cómo era el rey Acab? Bueno, la Biblia dice que él fue y sirvió a Baal, un dios falso de la fertilidad, y lo adoró. Dice, hizo altar a Baal en el templo de Baal que se edificó en Samaria. Hizo también a cabo una imagen de Asera. Ella era una diosa, el complemento de Baal, el dios masculino de la fertilidad. Ella era la diosa de la fertilidad. Bueno, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Y hemos mostrado en las semanas pasadas, en estos estudios sobre la adoración bíblica, que la idolatría y el uso de imágenes provoca la ira de Dios, un santo celo y una santa ira en el corazón de Dios. Tan malo era este rey Acab, se había casado con la famosa Jezabel. Mire, qué tan malo era ella y tuvo influencia en la vida de él. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 20. Y Acab dijo a Elías cuando se encontraron, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, Elías, a Acab, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y añade un poquito más tarde en versículo 25, a la verdad, Dios añade, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los inconversos, antes de entrar Israel en la tierra prometida, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel en la conquista de Canaán. Bueno, este es el contexto de nuestro texto. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos?
no decidiendo ni para los ídolos e imágenes solamente, ni para Dios únicamente, como que vacilando entre dos opiniones, entre dos opciones, aunque no son opciones, los ídolos y las imágenes en la palabra de Dios. En capítulo 18 de Primero de Reyes, Elías encontró a Acab y le confrontó, le desafió a él, a sus dioses falsos, Baal y Asera, y desafió a sus 400 profetas de Baal, además de los 400 profetas de Asera, los dioses falsos de fertilidad, diciendo lo que vimos en el inicio de este estudio. Primero de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahora escuchen. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué triste de hoy día. Hay quienes están escuchando este programa que no pueden responder. Si Dios viniere y nos retare, nos desafiaba diciendo: escoge hoy a quién vas a servir. Al Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, o el Dios en quien crees y confías, pero vas a Él por medio de imágenes, ídolos, es decir, santos, la madre de Jesús, el sacerdote, además de todo esto, el Papa. Bueno, vamos a desarrollar esto un poco más tarde. ¿Quién más puede ser tu intercesor sino Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios? Bueno, y si Dios dijera, pues, ¿en quién vas a confiar? ¿En Jesús, mi Hijo, exclusivamente y únicamente? ¿O vas a seguir con los que profesan de ser santos, o lo que los hombres han hecho santos, la madre de Jesús, un sacerdote humano, pecador, el Papa que es un hombre, un pecador que no puede interceder por los pecadores porque no tienen ningún sacrificio para ofrecer a Dios, solo Jesús, y no tienen acceso a Dios para ser nuestro intercesor porque son meros hombres y mujeres. Escogeos. Dios dice, si Jehová es Dios, hay que seguirle. Y si Baal es Dios, pues hay que ir en pos de él. Y el pueblo no pudo responder. Bueno, les retó así Elías el profeta, diciendo ahora que los 450 profetas de Baal tomaren un buey, un res, una vaca, y él también iba a tener su res, su vaca, su buey, y ambos grupos, los profetas de Baal y el otro, un solo hombre, Elías, iban a ofrecer en sacrificio este animal, cada quien a su respectivo Dios, cada quien. Bueno, entonces en versículo 24 dice Elías: ahora ustedes, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, Baal y Asera, a ver si cuán buenos son las cosechas después de pedirles. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. A menudo en la Biblia Dios mandó fuego para mostrar que estaba aprobando el sacrificio o el acto de una persona, específicamente sacrificios. Mostraba que Dios aprobaba por mandar fuego. Bueno, entonces, después de este gran desafío, comenzaron primero los profetas de Baal en versículos 1 de Reyes 18, versículos 25 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey
y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Él era un hombre, ellos eran 450. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Horas invocando a su Dios, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: pues gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino tu Dios. Tal vez duerme y hay que despertarle. Se mofaba de Baal y de ellos. Y ellos siguieron, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, queriendo provocar o incitar a su Dios para responder, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente. Entraron en una mania. Eran como maníacos, locos, en un fervor. ¡Ayúdanos! Y no había, dice la palabra de Dios, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase, pues tenían ojos estos ídolos, Baal y Asera. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. Tenían labios, pero no hablaban. Tenían manos, pero no podían ayudar. Así son los ídolos. Así son las imágenes. Primero los profetas de Baal y el triste resultado. ¿Qué más esperaríamos de un ídolo, de una imagen? Muy, muy fervorosos, aún frenéticos en su emoción y adoración y oración a Baal, pero sin respuesta alguna. Ahora después entra Elías, nuestro protagonista bíblico. Entra Elías en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 30 a 40. Y qué contraste entre el comportamiento y proceder del profeta de Dios y los profetas falsos de Baal y además presente de Asera. Bueno, mire la perfecta calma de una fe bíblica basada en la palabra de Dios. No había miedo, no había titubear, vacilar. No había inseguridad si su Dios iba a responder. Había una calma perfecta, una fe bíblica, una confianza completa en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Mire, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí ahora. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Habían desamparado el altar del Dios vivo y verdadero para ir en pos de ídolos y edificar altares a ellos. Tenía que edificar el altar primero. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob o Israel, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo:
llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué estaba haciendo Elías? Él quería hacer tan notorio el milagro de Dios al enviar fuego para mostrar que Elías era el verdadero profeta. Su sacrificio era legítimo delante del verdadero Dios, que aún derramando tanta agua sobre el sacrificio y alrededor del sacrificio no iba a impedir que el fuego consumiera su sacrificio. Dice en versículo 33, Primero de Reyes 18, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, no estaba saltando, no estaba brincando, no estaba gritando, no estaba cortándose, para que el Dios vivo y verdadero, que sí tiene ojos, sí tiene oídos, sí tiene brazos omnipotentes, no tenía que incitar a su Dios por su mania, locura, para que le escuchara. No, dice, se acercó a él y dijo, Dios, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, 1 contra cientos. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, no un Dios, el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es lo que necesitamos en Tamazunchale y en nuestro derredor y en todo nuestro México. Necesitamos corazones que vuelven de los ídolos y de las imágenes. Por fin, ya no vacilando, vuelven a Dios de todo corazón. Y entonces será hallado como Señor y Salvador de sus vidas. Y ayudador además. Entonces, habiendo orado así, la oración de fe bíblica en el Dios vivo y verdadero de la Biblia, entonces, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el sacrificio, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué respuesta tan notoria, tan maravillosa, tan única en la palabra de Dios, tan maravillosa. Mire, y qué contraste entre lo que sucedió con los profetas falsos de Baal y el profeta verdadero respondido por el Dios vivo y verdadero. ¿Qué más pudo hacer ahora el pueblo sino volver a Dios de todo corazón y reconocerle como el Dios único y vivo y verdadero? Viendo, versículo 39, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y concluye este pasaje, este desafío, con la muerte por manos de Elías mismo, por la muerte de los falsos profetas. Dice versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Pues amigos, entendamos esto. Según la palabra de Dios en Deuteronomio 13, no merecieron estos profetas falsos vivir
por haber promulgado y promovido la mentira. En la Biblia, imágenes e idolatría representan la mentira, y Dios y Jesucristo su Hijo y su palabra la verdad. Ellos promulgaron y promovieron la mentira en lugar de la verdad y merecieron la pena de muerte. Deuteronomio 13, 1 al 5, además de otros pasajes. Ahora, ¿qué es la aplicación para ti y para mí en 2022? Amigos, escuchen. ¿No podemos oír nosotros la voz de Dios por su profeta diciendo aquí, ahora en 2022, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuántos en nuestro medio y en nuestro derredor están haciendo precisamente esto? Están claudicando entre dos pensamientos, es decir, vacilando entre dos pensamientos, con un corazón dividido, una mente confusa, dividida. Un día creyéndole a Dios y su palabra, y otro día creyendo a los hombres y sus palabras, sus enseñanzas, sus tradiciones, sus ídolos, sus imágenes. Vacilando hasta el día de hoy. Pero hemos visto en estos últimos estudios tan claramente de la palabra de Dios que esta vacilación no puede seguir. Ya no, tiene que acabar. Porque al dar lugar a las tradiciones de los hombres, estamos efectivamente invalidando, haciendo nula la palabra de Dios, haciendo a un lado el efecto de la palabra de Dios. Vimos esto en Marcos capítulo 7, versículos 7 al 13, donde más de una vez Jesucristo dijo: ustedes, por edificar tradiciones de los hombres, ustedes están invalidando la palabra de Dios. En tener ídolos e imágenes, están quitando el honor, la gloria del unigénito Hijo de Dios como único camino a Dios y al cielo, como único mediador entre Dios y los hombres, y como único Salvador y Señor de los seres humanos que creen en Él. Estamos haciendo menos del Hijo de Dios y más de los santos, más de la Madre de Jesús, al lado de la iglesia San Juan Bautista, ahí en el jardín, un gran manto, un gran anuncio, es una oración. Y comienza diciendo Jesús, y es una oración que está pidiendo paz y justicia en nuestro país. Y al final, un tributo a María, un ruego a María, a la Madre de Jesús, pidiendo que ella cumpla esta oración, que haga ella la obra. Y encima de todo, una gran imagen de la Madre de Jesús. Ahora, amigos, yo no voy a andar aquí condenando a nadie, no me corresponde. Solo estoy haciéndonos tener conciencia de lo que estamos haciendo en nuestro México, en nuestros pueblos. En todas las puertas de las casas, quizás no todas, pero el gran número, las puertas de las casas, la entrada o dentro de los negocios, en nuestros cuartos, en nuestras mochilas, en nuestros carros, ¿qué imagen prevalece? ¿Qué imagen está exaltada sobre todo? En todo. Es la imagen de la Madre y no del Hijo. Cuando la Madre es mencionada por nombre menos de 30 veces en el Nuevo Testamento, y rebasa 1000 veces el nombre de Jesús, el Cristo, el Salvador. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuán común está aquí? Está aquí en México y en nuestro Tamazunchale edificar altares como hicieron para Baal y Astoret, Acera. Altares en nuestras casas,
altares en nuestros negocios, altares en las calles, en las carreteras, en los hospitales, altares con cuadros, imágenes, estatuas, figuras y a veces en el mismo altar o el mismo cuadro, ahí están los santos, la madre, el papa, y entre todos es una figura o una imagen de Jesús. Y tenemos que ponernos a pensar, ¿esto es bíblico? ¿Esto es la voluntad de Dios? Estoy segurísimo. Con la autoridad de la Biblia, razona conmigo. Si los que profesan de ser santos o los que los hombres han hecho santos, más que nada, los que los hombres han hecho santos, o la misma madre, si ellos vinieran hoy a nuestro pueblo y tuviéramos una entrevista con ellos, ellos estarían mortificados que les hemos dado poderes y virtudes que solo pertenecen a Dios y no a ellos, y ellos lo reconocen. No recibirían ninguna adoración, ninguna veneración, ninguna oración, ninguno. Estoy segurísimo a base de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Muchos están como un ciego, andando a tientas religiosamente. Santos, la madre, el papa, el sacerdote, las imágenes, estatuas, figuras. Estamos buscando, ojalá que si toco cada punto, cada persona, ojalá Dios me escuche, me conteste. Qué diferente que Elías invocando un solo Dios, como debemos hacer nosotros. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que escuchar las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Entró en Atenas, lleno, muy religiosos, un lugar lleno de ídolos. Ardía su corazón al ver los ídolos y les predicaba del Dios vivo y verdadero, porque la inscripción en los altares de ellos, al Dios no conocido. Y Pablo dijo, ahora voy a predicarles al Dios que ustedes no conocen, pero conozco bien, porque es el Dios vivo y verdadero de la Biblia, el creador del mundo. No fue hecho con manos como estos ídolos, estas imágenes. La Biblia dice, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 22 al 24, sin imágenes, sin ídolos, por fe en la Biblia y en el Dios vivo y verdadero de la Biblia. Y al final de este sermón, Pablo dijo en Hechos capítulo 17, les dijo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios o la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentimiento es un cambio de pensar que resulta en un cambio de acción o de actuar. Un cambio de pensar que termina o conduce a un cambio de actuar. La ignorancia de los tiempos de imágenes y de idolatría tiene que cambiar ya pasó, dice Dios, ya pasé por alto estos tiempos, ahora tienen que arrepentirse y volver a mí. Es tiempo, estaba diciendo Dios, es tiempo de tomar una decisión, de rechazar la mentira de la idolatría y el uso de toda imagen. Es tiempo de
adorar al Dios vivo y verdadero y único a través de su unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es único Salvador por su sacrificio una vez para siempre en la cruz. Y Él va a ser el juez del mundo. Hechos 17:31, por cuanto Dios el Padre ha establecido un día en el cual juzgará al hombre con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo quieres encontrar a Jesucristo, amigo, en aquel día? Como tu Salvador, dándote la bienvenida por haber creído en Él y aceptado a Él y adorado a Él como único y suficiente Salvador aquí en esta vida, entonces dándote la bienvenida al cielo por toda la eternidad. ¿O quieres enfrentarle como tu juez? Porque dice, los idólatras no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Y tendrá que condenarte por toda la eternidad por no haber creído en Él y confiado en Él y solo en Él como tu único Salvador, sacrificio, intercesor y Salvador por su muerte en la cruz. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones, entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a vacilar? Esto no es cuestión de sentimientos, amigos, ni nuestros pensamientos. No es cuestión de qué van a decir mis compadres, mis abuelos, mis papás, mis hermanos, qué va a decir la gente que cambié de religión. Y no es asunto de, ¿qué me va a pasar? La gente me dice que Dios me va a castigar. No. Dios te va a felicitar. Dios te va a bendecir. Aunque vengan pruebas fuertes, vas a tener paz en tu corazón, que elegiste creer, confiar en el único Dios vivo y verdadero y en su Hijo Jesucristo como único Salvador y único mediador entre tu alma y Dios. Nunca te vas a tener que arrepentir. Termino con las palabras de Jesús en Mateo, su capítulo 10, el Evangelio de Mateo. Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y terminamos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bienvenido. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apartaos de mí por toda la eternidad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es vida o muerte. No es tiempo de claudicar o vacilar, es tiempo de decidir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.